Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas una semanita más a Paciente X. Aquí estamos, mis queridísimos nenúfares. Bueno, ya sabéis que... Bueno, os digo una cosa. El episodio de hoy os va a dejar... ¿cómo os diría yo? Así tipo haciendo un doble mortal con tirabuzón. Pues así os va a dejar, ¿vale? Yo cuando he estado haciendo el guión o buscando información, a mí me explotaba literalmente la cabeza, y os digo que, es una serie de preguntas que me han asaltado, pues, bueno, que ¿para qué os digo, no? La cuestión es que en Paciente X ya sabéis que no consideramos o no nos consideramos un número, ¿vale? Lo primero de todo es que somos personas. Bien. Si vas a buscar, si vienes aquí y entras en este episodio o en Paciente X en general, buscando morbo, no lo vas a encontrar. Ya te lo digo yo. Puedes pasar a otro porque aquí no vas a encontrar. Sin embargo, sí es muy posible que encuentres el dolor de familias, de personas concretas que hay detrás de la iatrogenia. Bien, bueno, antes de nada y antes de empezar, os digo lo de siempre. Podéis suscribiros totalmente al canal, es totalmente gratis, a mí me hacéis un gran favor. Y ya sabéis que en las demás redes, TikTok, Instagram, en fin, soy Nenúfar Índigo, sin problema, mismo nombre en todas, no os lo pongo nada difícil. Así que id a seguirme, porque bueno, pues enteraréis de muchas cosas también a las que me dedico y hago. Y llegados a este punto, dicho esto, pues vamos con el episodio que nos ocupa hoy, que cuidadito, ya os lo digo, y nada, al turrón. Bueno, pues como os decía, para contar esta historia, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Italia, concretamente en 2026. Esto sucedió en 2026 y nuestra protagonista, por desgracia, y ya vais a ver por qué por desgracia, es Daniela Montesi. Bueno, Daniela Montesi vivía en Pontedora, voy a ver si lo he dicho bien, en Pontedora, efectivamente, en Pisa, ¿vale? Y para entonces Daniela tenía 47 años. 47 años, trabajaba vendía seguros, o sea, trabajaba en una aseguradora vendiendo seguros, era madre de dos niños menores en ese momento. Y bueno, pues no sé, te diría que es una persona absolutamente normal, con una vida normal, exactamente pues como tú y como yo, ¿no? Bueno, pues vale, en ese momento resulta que Daniela tenía, una dolencia en la rodilla, ¿no? Y tenía una cita concertada, pues para esa cirugía ortopedia, sin más, o sea, nada más. Y bueno, pues un tiempo atrás le habían hecho pues lo que siempre nos hacen, ¿no? Estas analíticas preoperatorias, podríamos decir, y tal. Bien, bueno, pues Daniela, sin más, va a su cita, acude a su cita, y bueno, resulta que cuando llega, la doctora que la atiende, él le dice que, bueno, ha visto una irregularidad en la analítica, es decir, que el recuento de glóbulos blancos está mal. Bien. Claro, en ese momento se paraliza todo, y cuando digo que se paraliza todo, es todo. O sea, ya iréis viendo a medida de que vaya contando la historia de Daniela. Bueno, pues esa doctora decide hacer unas nuevas pruebas, hacer más pruebas,
Y entre esas pruebas, bueno, en principio se paraliza la cirugía, lógicamente, que ya os digo que era una historia de rodillas sin más. Vale, se paraliza esa cirugía y bueno, pues le hacen más analíticas, les dicen que le tiene que hacer más analíticas, más pruebas en general, y dentro de esas pruebas estaban una biopsia de médula ósea y otra de, bueno, pues de intestinal. Dos, para cerciorarnos, para... Escúchame. O sea, ahí, bien, que un diagnóstico bien bueno. Vale, pues resulta que de ahí, ¿vale? Se lo hacen. Y de ahí, cuando... Ya os digo que esto fue en 2006, como a últimos de 2006, tipo noviembre, más o menos. Vale, pues de ahí sale algo paralizante. Resulta que el diagnóstico que le da esta doctora en la consulta a Daniela es nada más y nada menos que un linfoma no Hodgkin indolente tipo MALT. Bien, en ese momento, lógicamente, por la cabeza de Daniela, su traducción cerebral fue literalmente cáncer. Tengo cáncer. Me supongo que no hablaría demasiado de este tema, o sea, no es que no hablaría demasiado de este tema, sino que ya lo que le estuviera explicando la doctora le daría exactamente igual, porque ella lo único que tenía en su mente es que tenía cáncer, ¿no? Entonces al final tú lo que se te pasa por la cabeza, o sea, es que yo me lo puedo, de verdad, es que me lo puedo imaginar, o sea, es que poneros en el lugar, o sea, tú vas que has ido a por una puñetera cirugía de rodilla, en serio, y te dicen que tienes cáncer. Vale, entonces, claro, a ti te tiene que pasar la película de tu vida, o sea, literalmente, a ti te tiene que pasar la película de tu vida. Tú piensas en tus hijos, en tu trabajo, en tu familia, en muerte, ¿vale? Porque al final todo se va a definir en eso, en que tú lo único que haces pensar es en muerte, porque es que es así, es que no nos engañemos, es que es un diagnóstico muy duro, ¿vale? Y ahora, con esto quiero hacer, de verdad, algo, quiero pararme aquí, ¿vale? Ahora os voy a explicar lo que es un linfoma no Hodgkin, ¿vale? Os lo voy a explicar, pero quiero explicaros una cosa, pero de verdad. Lo que Daniela estaba viviendo en esa consulta en ese momento es lo que literalmente en las leyes biológicas llamamos bioshock, ¿vale? Y cuidado con esto, porque poco se habla de lo tremendo de los diagnósticos, de lo tremendo de cómo te dan un diagnóstico, porque esto, a ver, es que es un bioshock en toda regla. O sea, quien me seguís en las otras redes y quien me escuchéis hablar, sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, el tema, un médico te da un diagnóstico, de esto no se habla. Y esto, escuchadme, y de verdad os lo digo, es que una persona en todo, digamos, su enfermedad, en todo lo que tenga que hacer en ese momento, después de que le dan el diagnóstico, puede ser que viva o no, ¿vale? Entonces cuando... o sea, quería hacer un apunte, ¿vale? Totalmente de esto, pero, en fin, quiero que quede claro, ¿vale? Y ahora paso a... para quien no lo sepa, explicaros un poquito qué es el linfoma no Hodgkin, en este caso indolente, tipo MAL, que tenía Daniela. Vale, pues el linfoma no Hodgkin es un cáncer, ¿vale? Que empieza en los glóbulos blancos, concretamente en los linfocitos. Es decir, en el sistema linfático, que al final también va unido un poco, bueno, va unido, no un poco, va unido al sistema, a tu sistema inmunitario. Entonces,
puede empezar en cualquier parte, ¿vale?, del cuerpo que tenga tejido linfático. Bueno, pues puede ser las glándulas linfáticas, puede ser en la médula ósea, puede ser en el timo, puede ser en las amígdalas o puede ser en el tubo digestivo. Que este caso concretamente es en el que le dijeron a Daniela que tenía, en el intestino, concretamente, ¿vale? Para no alargarme demasiado, para no alargarme mucho, os diré, hay dos tipos, ¿vale? Para resumir, en los linfomas, el agresivo o el indolente. El agresivo, según cuentan los profesionales, hay que tratarlo rápido porque, bueno, precisamente porque avanza muchísimo y avanza muy rápido porque las células se reproducen a una velocidad muy grande, ¿vale? Y por otra parte está el indolente, que es el caso de Daniela, que en este caso las células se regeneran, o sea, bueno, van más lentas. Y aquí lo que te dicen es que esto no tiene cura, dicen ellos, y que entonces en lo que se enfocan, por decirlo de alguna manera, es en el tratamiento del paciente, ¿vale? En que tenga mejor calidad de vida. Sí, yo lo he visto en este tema, es genial. La mejoría de calidad de vida de Daniela fue, bueno, vamos, o sea, de locos, ¿vale? La cuestión de todo esto es que efectivamente esto se puede ir a cualquier parte del cuerpo también. Esto es lo que le dijeron a Daniela y bueno, pues es que al final, bueno, dentro de toda esta historia que tuviera en su cabeza, que es que, vuelvo y repito, tiene que ser horrible, vale, pues a Daniela no le quedó otra cosa que decir, vale, pues sí, claro, por supuesto, o sea, pues me tendré que poner en tratamiento y confiar, ¿no? Qué maravillosa palabra, confiar. ¿Cómo saldría Daniela de esa consulta o cómo llegaría a su casa esta persona? Yo creo que llegaría en automático, ¿no? O sea, como hipnotizada, ¿no? Porque al final tu mente, tu cerebro, entra en sí, como en una especie de hipnosis, o sea, llegaría a su casa y no sabría ni cómo ha llegado porque lo único que es recurrente en ti es cómo se lo digo a mis hijos, cómo se lo planteo ahora a mi marido, que yo venía para que me dijeran qué día yo me voy a someter a esa cirugía. No sé, o sea, cómo se lo digo a mi familia, cómo se lo planteo. Lo que sí tendría, lo que es muy claro, muy clarísimo, Daniela, es que esto no se lo iba a contar a sus hijos, ¿vale? No se lo iba a contar a sus hijos porque no quería que sufrieran, pero ya os adelanto que no les sirvió de nada porque todo se... ¿cómo decir? Todo se... sobrevino muy rápido. Es como os decía, esto ocurrió a finales de 2026, con lo cual, bueno, pues al final cuando se quiere poner en tratamiento, pues estamos hablando ya de principios, muy principios del 2007 hasta el 2011, ¿vale? Desde 2007 al 2011, para mí, por lo que yo he visto y he visto sufrir a esa mujer, es una tortura continua, o sea, pero una tortura brutal, ¿no? Efectivamente empieza la quimioterapia, esteroides, corticoides, bueno, pues con todo lo que conlleva eso, porque si ves un poquito, te das cuenta que o sea, esto lo que te hace es un destrozo interior mayúsculo. Como os decía, Daniela intentó por todos los medios que sus hijos no se enteraran. Entonces cuando empezó pues con el tratamiento y demás, pues ella por la mañana se levantaba, se arreglaba, se maquillaba, se iba a trabajar, pues precisamente por eso, ¿no? Porque pensaba que de esta manera bueno, pues iba a evitar el dolor, el sufrimiento, ¿no? A sus hijos, ¿no? Pero como os decía antes, esto fue fallido porque
todo se precipitó, o sea, desde el momento que empezó con el tratamiento fue fulminante de cómo empezaron los síntomas, con lo cual al cabo de nada de tiempo sus hijos ya le dijeron: es que mamá, no eres la misma madre. No, hostia, tío, a perdonarme, pero a mí esto, sinceramente, no lo sé, a mí me parece durísimo. O sea, es que claro, o sea, tú lo estás haciendo por esa razón, pero es que no, en fin, ¿no? La cuestión es que esto también le pasó factura en su trabajo. Ella trabajaba, como os digo, en una aseguradora. ¿Y qué pasa? Que también le pasó factura porque en una de estas que va a renovar, bueno, pues como vamos a renovar el carnet de conducir, no lo pasó. No lo pasó porque el deterioro que tenía de salud era imposible, ¿vale? Ella sí que es verdad que cuenta que intentó por todos los medios recuperarlo, pero fue imposible, no tuvo éxito en esto y hasta el día de hoy, bueno, pues es que no pudo recuperar. Quiero decir, al final todo se precipitó y su vida se vio, o sea, destrozada, o sea, literalmente en cuestión de, ¿qué? 4 días. Pues como os decía, efectivamente, es verdad que Daniela al final se puso en tratamiento, pero verdaderamente cada día se encontraba peor, o sea, pero claro, o sea, es que al final, joder, es que fueron 4 años, ¿vale? O sea, pero claro, tú dices, bueno, es que yo, precisamente por esa confianza de la que hablábamos antes, de decir, pero vamos a ver, vale, yo me encontraré peor, lo que yo quiera y lo que me diga, pero ¿quién soy yo, no? O sea, una vendedora de seguros, quiero decirte, ¿qué vas a saber tú, no? Tú te fías del profesional, de esa persona que lleva años estudiando y que tú eres una mindundi, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a su lado, ¿no? Claro, quizá esa vendedora de seguros no está capacitada para... bueno, capacitada no es la palabra, pero bueno, entenderme lo que quiero decir, ¿me entendéis? No está capacitada para decir, bueno, esto, algo aquí no funciona, ¿no? Yo llevo 4 años con esto y esto no funciona. Pero claro, detrás de esa vendedora de seguros hay una persona, hay una energía, hay una intuición, ¿vale? Entonces, después de 4 años, es que 4 años, familia, o sea, por esa confianza, 4 años con sus días y sus noches. O sea, claro, yo esto lo estoy contando aquí en 15 minutos, ¿me entendéis? Pero es que estos son 4 años, con todas sus puñeteras horas y todos sus días y todas sus noches. Pero Daniela sí ya llevaba algún tiempo de como que ese Pepito Grillo, ¿no? Le estaba ahí, pam, 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 dándole en la... bueno, pues en su cabeza. Entonces, resulta que al final, pues eso, ¿no? O sea, después de ese tiempo, tú, lo que resulta es que tú ves que en vez de ir a mejor, vas a peor, pero es que además tienes enfermedades y tienes patologías que ya veréis, o sea, que no tenías. O sea, pero ¿cómo puede ser? O sea, vamos a ver, que llevo 4 años en tratamiento y yo estoy cada vez peor. O sea, pero cada vez peor, digo cada vez peor, ¿vale? Porque además, ya no solo psicológicamente, ¿vale? Que sí, claro, por supuesto, pero es que además este tipo de tratamiento en mujeres, aparte de todo, tenía su sistema inmunitario que ya lo sabía que lo tenía, venga, hasta luego, Pachope, muy bien, hasta luego, Mari Carmen, su sistema inmune, y lo que os digo, ya no solamente era, ¿no? Pues, el estado psicológico de decir, pues es que esto no va para adelante, al contrario, ¿no? Entonces resulta que ese tratamiento en mujeres lo que te puede producir es una alteración hormonal. Todo esto lo ha sufrido Daniela, o sea, quiero decir que esto puede ser, habrá personas que no, normalmente sí, pero ya os digo yo que Daniela sí. Daniela ha sufrido todo esto y más, porque sigue con lo mismo. Pero bueno, lo que hace en tu sistema hormonal es que lo desbarajusta totalmente. Ansiedad, depresión,
Luego, otra cosa que también sufrió Daniela son unos espasmos, o sea, enfermedades raras ahí que vienen pues eso, de que no sabes ni por dónde vienen, unos espasmos musculares que no eres capaz de controlar porque es absolutamente involuntario, que tiene un nombre, esperar un momento, vale, la espasmofilia, ¿vale? Y también el síndrome de Tietze, que el síndrome de Tietze es algo dolorosísimo, ¿vale? Porque yo lo he estado buscando y es algo dolorosísimo, y es que hay un dolor punzante, horrible, que crees que te estás muriendo en los cartílagos que van de las costillas al esternón. Bueno, esto por lo visto es un dolor absolutamente insoportable. Ya no tienes bastante con el diagnóstico de tener que vivir con el diagnóstico de que tienes cáncer, de que lo has perdido todo, que es que no tienes vida. O sea, que es que hasta tus hijos dicen, pero ¿dónde está mi madre? O sea, es que es tan frustrante perderlo todo. Y encima decir, hostia, es que llevo 4 años intentando mejorar con este tratamiento, esa calidad de vida que decían, y yo cada vez estoy peor, pero si es que tengo cosas que yo ni conozco, que tengo que buscar, que me están pasando y yo, ¿qué pasa con esto, no? Yo es que no me lo quiero imaginar y os lo digo de verdad, y es que insisto, es que esto lo estoy contando en 15 minutos, o 20 o los que sean que duren, pero es que es tan tremendo mirar, y es que yo lo entiendo, vamos, nada que ver, por supuesto, lo que voy a decir ahora mismo, o sea, nada que ver, pero entiendo que durante 26 años yo estuve viviendo una fibromialgia de la que me decían que no me podía apartar yo, que no tenía cura, que esto tendría que vivir para siempre, que cada día tendría más cosas. La depresión, el no poder hacer nada con 39 años, ¿en serio? O sea, de verdad. O sea, entonces lo entiendo porque nadie sabe hasta que lo pasa que es una noche y otra y otra y otra durante 26 años, en este caso 4 años, con unos tratamientos absolutamente agresivos. Es que me parece de locos, de verdad. O sea, es que me indigno totalmente, de verdad, me indigno. Bueno, que sigo. Después de 4 años, a Daniela, que su Pepito Grillo estaba ahí, dale que te pego, le hizo decir, no, mira, a mí esto no me parece ni mínimamente normal, yo voy a pedir una segunda opinión. Claro, vale. Para pedir esta segunda opinión, se va en 2011, en mayo de 2011, se va Daniela a un hospital de Génova, ¿vale? Un hospital de Génova donde le hacen una nueva biopsia y... ¡Madre mía! ¡Sorpresa! No tenía cáncer. No tenía. Deja de dar volteretas. Espérate un momento, deja de dar volteretas, porque te sigo contando. Pues cuando le dicen esto, pues Daniela dice, bueno, pues voy a ir al hospital con este nuevo informe y, joder, pues yo qué sé, voy a llegar a un acuerdo. Bueno, pues, no sé, voy a llegar a un acuerdo y demás. Y bueno, pues allí le dicen que se peine con la raya al lado. ¿Sabes? Así como extrajudicial, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso, que le dicen que se peine con la raya al lado y que nasty de plasti. Entonces, bueno, pues ahí no le queda más remedio a ella, pues de decir, bueno, pues es que tengo directamente que poner una demanda, ¿no? No tengo más remedio. Ellos cuando van a este tribunal por lo civil, creo que fue, bueno, pues ellos dijeron que bueno, que estaba todo correcto, que es que era un diagnóstico complejo y difícil, pero que el tratamiento era perfectamente correcto y era lo que había que hacer. Sí, bueno, yo me supongo que, claro, dice, era un diagnóstico complejo y difícil. Oye, pues no te dio ninguna dificultad
dar el diagnóstico aquel día, ¿no? O sea, no, es que no te dio, porque claro, ahora resulta que llegas a otro sitio después de 4 años, porque a ti es que ya te huele a chamusquina, te huele fatal, porque es que tú cada día estás peor en vez de estar mejor, y te dicen que no es que no tienes cáncer, pero no es que esto es que se ha quitado, es que se ha reducido, no, que no has tenido nunca cáncer. Entonces, claro, bueno, entonces en estas, Daniela lo que hace es contratar a unos abogados, 2 abogadas en este caso, Sonia y Cassandra, que era la compañera de Sonia y tal, y deciden que, bueno, pues esto es como que te vas a reír de tu prima, ¿vale? La del pueblo, porque esto no puede ser así, porque él, lo diré, a ver, el dictamen policial, no, pericial, ¿vale? Porque ya, claro, ya Daniela no tenía bastante con lo que tenía encima y con lo que tenía que lidiar, que no se miraba ni al espejo, sino que ahora empieza con el periplo judicial. El periplo judicial que fue durante años, desde el 2011, la primera vez fue en 2024. Ahí es nada, pero bueno, el informe pericial dice que no para nada están de acuerdo con eso, o sea, era totalmente, nada tenía que ver con lo que decían estas personas, y que en ningún momento creían que se tenía que haber tratado así a la persona, porque ni las pruebas, ni siquiera los síntomas de la paciente, es decir, unos síntomas que no tenía, así lo decían, ¿no? O sea, que no había nada que hacer ahí, o sea, que total, que van y dicen eso, que, o sea, que no estaba para nada respaldado que ahí hubiera ningún tipo de linfoma. Pero bueno, en todo esto, entre pitos y entre flautas, como os he dicho, nos ponemos en 2024. En 2024, el Tribunal Civil, un momento, sí, el Tribunal de Justicia dictamina, de allí, de Pisa, dictamina que le será reconocido un 40% de incapacidad con una indemnización de 258.000 euros. Vale. Sus abogadas interponen un recurso de apelación alegando que no les parece ni medio normal, además que no se ha tenido en cuenta la penalización de los daños. Vale, la penalización de los daños, en aquel momento Daniela tenía 47 años, en este momento, hoy en día, en 2006, en 2026 tiene 65, es decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento es cuando ha salido lo último. Vale, bueno, pues esa demanda es admitida. Lo que os digo, tenía que ser lo del tema de... ya no era solo por la conmoción que Daniela sufrió, ¿no? Y o sea, ya no solamente era psicológicamente, sino toda su vida, sus hijos, su trabajo, es decir, es que no tenía vida, ¿no? Y como ella dijo, o sea, al final, es que ella misma dijo, yo, lo que me pasa es que esto lo dijo en enero de 2026, hace nada, que ella, sus huesos, su cuerpo es extremadamente frágil, y que si no fuera por sus hijos, ahora mayores, en aquel tiempo menores, pero ahora mayores, y por su marido, no podría hacer nada, porque ella no puede hacer nada por sí sola. O sea, es que flipar, ¿entendéis? Es una persona absolutamente dependiente, pero es que todo va peor. Entonces, vale, bueno, pues como os digo, este juicio se ha hecho este enero de 2026, al cual Daniela bueno, pues no ha podido asistir, no pudo asistir porque, según ella dijo, estaba recibiendo tratamiento para, quiero decirlo bien, para las enfermedades que afectan a mi sistema inmunitario, debido a los tratamientos a los que nunca me debieron someter, ¿vale? También declaró que le hubiera gustado asistir para que el Tribunal de Florencia, ¿vale?, porque esa vez fue allí, viera in situ cuál era su situación y que entendieran
por lo que había sufrido, ¿vale? Pero no pudo ser. Aún así, el juicio se celebró y esta vez sí que le reconocieron el 60% de incapacidad y le dieron de indemnización una suma más o menos casi llegando a los 500.000 euros, porque, sí que se tuvo en cuenta esa personalización por los daños, ¿vale? Efectivamente, Daniela se enteró de todo esto dentro del hospital y sí que es verdad que salió, no tengo muy claro si como un día antes o sea, un día después o 2 días después. Pero lo que sí pasa, porque claro, esto fue sonado absolutamente en Italia, ¿no? O sea, fue sonadísimo. Entonces, cuando ella salió del hospital, la preguntaron, ¿vale? Estaban allí los medios para preguntarla, bueno, ¿qué le había parecido esa indemnización, ¿no? Y ella dijo, realmente me parece pobre. Lo leo porque quiero ser fiel a las palabras que ella dijo y cómo se expresó. Realmente pobre, porque con el daño que me infligieron, esto no tiene solución, ¿no? Porque yo antes tenía una vida y ahora ya no la tengo. Estoy en un punto, ¿vale? En un punto sin retorno, y lo que tengo es mucha rabia y mucha amargura y he perdido la fe en todo y en todos. No se pueden cometer errores que arruinen la vida de las personas. Y yo digo que no me extraña. Yo ya os digo, esto, familia, es una negligencia médica y hay un caso de iatrogenia absolutamente brutal. Daniela no descarta, hasta este momento, en el 2026, no descarta seguir actuando con nuevas acciones legales, ya que esto no para de crecer, o sea, es como que cada vez sale algo nuevo, es decir, desde que se han hecho los juicios o ha salido cualquier cosa, Daniela sigue teniéndose que someter a cirugías, a pruebas, y le están saliendo, lógicamente, enfermedades que siguen, ¿vale?, agresivamente surgiendo en su vida, y que lógicamente no se sabía en el momento de los juicios que esto pudiera ser previsible. Fue todo lo que declaró sus abogadas y que lógicamente yo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, hasta aquí la historia de Daniela. Bueno, a mí, pues eso, ¿no? O sea, es la historia de Daniela, que yo creo que no es poco. A mí, personalmente, me parece espeluznante. Yo no sé a vosotros. Pero no sé, ¿no? O sea, yo sinceramente me ha hecho preguntarme muchísimas preguntas, porque no sé, o sea, cuánta confianza no depositamos así de buenas a primeras en un diagnóstico que nos dan. ¿Por qué no vamos a un segundo diagnóstico? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pues porque tienes esa confianza en esa bata blanca, en esa persona que lógicamente sabe lo que está haciendo, ¿no? Luego, yo también pienso, no sé, deberíamos de plantearnos estas cosas, es decir, no quedarnos con lo primero que nos digan, porque fijaros que 4 años después a Daniela le han dicho que eso no ha existido. O sea, es que se ha destruido su vida por algo que no ha existido. Yo sé de uno que lleva toda la razón del mundo, y que dice que los médicos son las únicas personas que tienen licencia, literalmente, para... Pero bueno, ahí lo dejo. Yo soy de la misma opinión. Y luego, por otro lado, también yo me pongo un poco en el lugar de Daniela, ¿no? Porque, lógicamente, dices, o sea, ¿de qué narices me sirve a mí este dinero? No, es que no... Si no puedo volver a ser la misma persona, no puedo ser Daniela, no puedo ser la misma persona. Sí, vale, de acuerdo, por supuesto, que lógicamente con esas indemnizaciones o con esa indemnización tú puedes acceder a tener unas terapias mucho mejores que igual sin dinero.
Obviamente no podrías, no sé, me lo invento, puedes poner tu casa y tomar, o sea, y arreglar tu casa de manera que para ti todo sea más fácil, porque estamos hablando de que es una persona súper dependiente, o sea, literal, ya lo ha dicho mismo ella, ¿no? Pero en realidad, o sea, profundamente, es verdad, o sea, que, ¿sabes de qué te sirve? O sea, el daño, o sea, es que el daño no se recupera, el daño no. Sí, eso es para, bueno, vale, nos quedamos a gusto, pero el daño real, es decir, algo que no existía, yo no he tenido cáncer, y me habéis destrozado la vida, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, que no ha existido, o sea, que yo no lo he tenido, no sé, es que a mí me parece, o sea, me parece una fantasía. Yo no sé qué pensáis vosotros, si queréis dejarlo en comentarios, yo eternamente agradecida estaré de leeros y de echar aquí una charleta y de contestar. Y bueno, pues es que tampoco es que tenga que deciros mucho más, porque la verdad que, bueno, a mí es que me sobrepasa, o sea, de verdad que a mí me ha dejado enrollar más. Pero es que he tardado, y he tardado. Lo que sí os digo es que es verdad que os digo, mira, es que lo voy a sacar todas las semanas y al final no lo saco, ¿vale? Pero sí, ahora, a partir de ahora, sí. Los miércoles va a salir un episodio cada miércoles de Paciente X. Y que no me enrollo más, que no me enrollo más. Ahora sí os digo, sí os digo, sí os digo. Si esto os ha parecido delirante, esperaros al de la semana que viene. Aquí en España, no hace tanto, este verano, 6 personas. 6 personas con un tratamiento. No digo más. Estaros pendiente. Y ahora sí que sí, como siempre os digo, que seáis escandalosamente felices.